bienvenidos a un nuevo programa de Abogados de Empresa en Acción. El día de hoy tenemos el gusto de estar con el doctor Alberto del Castillo del Valle. Doctor, muchas gracias por recibirnos en sus instalaciones, muchas gracias por recibirnos en su despacho, muchas gracias por hacer un espacio para nuestro programa y permitirnos venir a entrevistarlo. Gracias, don Eric. Gracias por esta oportunidad que me permiten para estar con la gente que lo sigue en este programa de gran trascendencia, de enfoque jurídico, sin tecnicismos y sin tratar de descubrir el hilo negro. Me robó la idea con la que iba yo a continuar, doctor. Nuestro programa se distingue por ir a nuestro público en general. No pretendemos hacer debate doctrinal ni nada por el estilo, sino por el contrario, permitir que el derecho sea accesible para todas las personas. Amigos, lo he notado en sus programas, por eso. Muchas gracias. Lo comenté. Gracias. Muchas gracias, doctor. Amigos, el doctor Alberto no necesita presentación, sin embargo haré una muy breve referencia. El doctor es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor en Derecho por la Universidad Panamericana, maestro en Ciencias Jurídico-Penales por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, un tratadista de más de 40 obras especializadas en amparo y temas selectos en materia de derecho. En fin, hace no mucho estuvimos con otro doctor al que yo me atreví a decirle un peso completo. El día de hoy estamos con un peso completo en materia de amparo en México. El doctor, yo tuve la oportunidad de conocerlo hace 20 años, cuando tuve la oportunidad de trabajar en Durango, y hasta allá era cuando tuve la oportunidad de que me recibiera aquí en su despacho, de empezar a platicar con él. Muchísimos años en el quehacer jurídico, muchísimos años con el amor por enseñar a los demás, por el amor en relación al amparo, y creo que ese es el gran distintivo para el maestro. Le digo maestro porque es maestro de muchos, doctor, el maestro Alberto del Castillo del Valle. Maestro, el día de hoy queremos robarle algunas palabras, alguna opinión sobre la responsabilidad jurídica de los presidentes. Está en boga el tema de poder enjuiciar a los expresidentes en México, y un dato que les voy a compartir: el doctor es alumno del doctor Ignacio Burgoa Orihuela. Entonces, pues, estamos hablando de una trascendencia muy importante, una visión del amparo desde el origen del amparo en México. Y hago esa referencia, doctor, porque recuerdo en la historia de México un jurista que presentó una denuncia en contra de un presidente fue el mismo doctor Ignacio Burgoa Orihuela. Haciendo esa referencia, doctor, ¿usted qué opina de esta idea que se mueve en redes sociales, que impulsa el propio presidente de la República, de hacer primero una consulta para saber si vamos a enjuiciar expresidentes, y dos, si eso es posible desde el punto de vista jurídico? Don Eric, empecemos con la referencia a mi maestro, don Ignacio Burgoa Orihuela. Era el año de 1983, cuando, habiendo ya dejado la presidencia de la República José López Portillo, lo denuncia por peculado. Y la denuncia que formuló don Ignacio Burgoa Orihuela fue una denuncia penal de las correctas, con una serie de antecedentes, o sea, los hechos que dan origen a la investigación. Unos hechos pues, que son propios de ello, es una denuncia de hechos. Entonces, tenemos en ese ejemplo la certeza de que puede denunciarse a un presidente o expresidente, y además puede integrarse hoy una carpeta de investigación para en su momento ejercer acción penal. Para ello no se requiere pues, más que tener los antecedentes o los hechos que se dice son constitutivos de un delito. Para efectos, vamos a ponerlo muy sencillo. La Constitución sostiene clara y puntualmente que para que el juez pueda librar una orden de aprehensión, bueno, Alberto del Castillo del Valle va un poco más para atrás y dice
Si esto es lo que necesita el juez para librar la orden de aprehensión, eso es lo que necesita el Ministerio Público para poder ejercer acción penal. Tener conocimiento de una conducta que la ley señala como delito, que haya datos de prueba que acrediten que se cometió esa conducta y que haya datos de prueba que demuestren que la persona en contra de la cual se ha iniciado esa denuncia o se ha formulado la denuncia es probable responsable, probable participante en esa conducta delictiva. Si no hay estos elementos, pues el juez no librará la orden de aprehensión. Vamos, el Ministerio Público no podría ejercer acción penal. Ahora bien, tanto el artículo 21 como el 102, apartado A, ambos de la Constitución, sostienen que el Ministerio Público está apto, está puesto, está creado para conocer de esas denuncias o querellas, siempre y cuando se hagan de su conocimiento. Y se deben hacer de su conocimiento, ahora vamos al Código Nacional de Procedimientos Penales, cuando alguien que tiene noticia de la comisión de un delito lo hace del conocimiento del Ministerio Público. Y aquí hay una situación muy particular. Toda persona que tenga conocimiento de que se ha cometido un delito tiene la obligación de hacerlo saber al Ministerio Público. De lo contrario, posiblemente esté cometiendo un delito, el de encubrimiento. Entonces, y concluyendo en esta pregunta, ¿puede ejercerse, puede denunciarse a un presidente, puede integrarse una carpeta de investigación, puede ejercerse acción penal, puede librarse una orden de aprehensión y puede condenarse? Sí, sin duda, claro que sí, sin necesidad de tanta faramalla, sino directamente con una denuncia. No preguntarle al pueblo, no puede estar la justicia sometida a la voluntad de la ciudadanía. Y menos aún si estoy comentando que para que pueda librarse la orden de aprehensión, en su momento pueda dictarse sentencia, pues se requiere saber qué conducta es la que se está atribuyendo a la persona y qué datos de prueba sirven para acreditar que se cometió esa conducta y la probabilidad de que esta persona, o sea, la denunciada, participó en la comisión de ese ilícito. Como último punto de este primer comentario, el artículo 109 de la Constitución, en su fracción 2, exacto, la responsabilidad de los servidores públicos, en la fracción 2 dice que todos los servidores públicos son responsables por los delitos que cometieron durante el desempeño de su encargo. Entonces, el derecho no está sujeto a una consulta. Oye, ¿te parece bien que no, se tiene que actuar? Y si se tiene conocimiento de un hecho que la ley señala como delito, que se le atribuye a alguien, pues hablo del conocimiento del Ministerio Público. La única situación que priva como excepción para el caso del presidente en función es que para poderlo enjuiciar hoy se requiere que se trate de delito de traición a la patria o de delito grave del orden común. O sea, hace un delito que, vamos a ponerlo actualizado, que amerite que amerite prisión preventiva, oficiosa, y además que lo pueda cometer cualquier persona. Si yo tuviera, no yo Alberto, yo cualquiera, tuviera una prueba o un dato de prueba, un elemento de convicción de que el presidente de la República comete el delito contra la salud, lo denuncio y con esos elementos de prueba se puede ejercer acción penal en su contra. ¿Por qué? Porque ese es un delito grave del orden común.
Pero si no fuera un delito de esta naturaleza, sino un delito de los que todavía la Constitución, en el artículo 72, inciso, apartado J, sigue llamando oficiales, o sea que solamente los servidores públicos pueden cometer, entonces en ese supuesto tendría que esperar a que deje de ser servidor público para entonces, ahora sí, poder denunciarlo y que se le pueda enjuiciar. Lo que hizo don Ignacio Burgoa Orihuela. Dejó la presidencia de la República, no era un delito grave del orden común, y entonces ahora sí puedo formular esta denuncia. No sé si con esto... Sí, doctor, sí, indudablemente nos quedó claro. Y llegamos al primer punto de la conclusión. No necesitamos una votación, ni necesitamos una consulta pública para presentar una denuncia en contra de un expresidente, porque ya no está en funciones, no goza de ningún fuero y podríamos hacerlo de manera libre. Claro, con una situación muy particular. La consulta, ¿qué va a decir? ¿Estás de acuerdo en que se juzgue a los expresidentes? ¿Y por qué conducta? Ahí es a donde vamos al segundo supuesto. Obviamente, el presidente de la República en funciones es un servidor público y como servidor público tiene obligación de denunciar los delitos que tiene de conocimiento. Es decir, no es algo potestativo, no es de que yo quiera, lo tengo que decir o lo tengo que denunciar como ya usted lo estableció. Pero vamos a la segunda, doctor, que a mí me causa extrañeza y tal vez usted nos pueda ayudar a entender. El señor presidente señala por hechos de corrupción y yo creo o no alcanzo a entender cuáles son esos hechos de corrupción o cómo podríamos describirlos en un tipo penal ya establecido. Más bien en un tipo penal inexistente. ¿Cuál es el delito de corrupción? Ahí quería llegar, doctor. ¿Dónde está el delito de corrupción? ¿Dónde se contempla? Es uno de los graves problemas y es un tema que nos salimos un poquito de lo jurídico, entramos un poquito a lo político. Es un tema delicado. ¿Por qué? Porque el actual titular del Ejecutivo engaña a la gente con este delito de corrupción. Un delito que no existe, no está tipificado. Para que yo, juez, pueda condenar a alguien, necesito respetar la garantía de la exacta aplicación de la ley en materia penal, con todo y consulta popular. Si el juez no encuentra acreditada la conducta que la ley señala como delito, porque no está tipificada, pues va a dictar va a negar una orden de aprehensión. ¿Por qué? Porque no existe esa conducta delictiva. Ahora, ¿cuál es el delito de corrupción? ¿O cuál es la conducta de corrupción? Bueno, que el que fue presidente de la República, llámese como se denomine, como se llame, no me interesa, recibió dinero. ¿Tienes elementos de convicción que demuestren esa situación? Sí, que bueno, preséntalos. No, es que pensamos que posiblemente, o sea, no hay. Entonces, aquí viene un problema muy grave. Mañana que se ejerza acción penal contra el expresidente, quien sea, incluyendo a Cuauhtémoc. Sí, porque ya casi dice, vamos a denunciar a Cuauhtémoc por haber estado de acuerdo en la caída de la Gran Tenochtitlan. Bueno, si el juez no encuentra elementos para para liberar una orden de aprehensión, ¿qué va a hacer? Pues la va a negar. Y va a decir los jueces corruptos. Es una trampa. Que de eso ya hemos hablado en este programa, el cómo trasladamos la incapacidad en la correcta interpretación de una carpeta de investigación en el juez. Es decir, vamos nosotros haciendo las cosas mal en materia de integración y luego le queremos endosar el cheque al señor juez, el juez resuelve conforme a derecho y el malo para la sociedad es el señor juez, no es quien lo integró. Pero allá vamos a nuestra tercera pregunta, doctor. Ya hemos analizado que el requisito para presentar una denuncia no requiere ninguna consulta. Ya pensamos en cuál puede ser ese tipo penal,
porque el tipo penal obviamente debe de estar descrito en la norma. El artículo 14 constitucional establece la interpretación exacta de la norma tratándose de derecho penal. Es decir, no cabe como el que yo creo, como que se puede, tiene que adecuarse de manera estricta. Y vamos a la tercera pregunta, doctor. Usted hablaba del emperador Cuauhtémoc, pero realmente al día de hoy están hablando del presidente Salinas de Gortari, están hablando del presidente Calderón, están hablando de Enrique Peña. Y uno de los requisitos es que el delito por el cual, o de la conducta, o el hecho delictivo por el cual vamos a presentar una denuncia, esté vigente para poder ser investigado y en su momento juzgado. ¿Nos podría hacer un análisis de esta prescripción en relación a los señores expresidentes? Sí, como no, con mucho gusto. La prescripción es idéntica en todos los casos. Dice el artículo 114 de la Constitución que la prescripción no será menor de 3 años. Sí, pero no será menor, pero vamos a respetar la ley penal. Pero en un momento, me salgo un poco de la pregunta, aunque está vinculada. Luis Echeverría Álvarez, que fue presidente de la República entre 1970 y 1976, después de 30 años, fue encontrado probable responsable de delito. Oye, pero ¿qué pasó con la prescripción? El delito, bueno, los delitos, homicidio, desaparición forzada de personas, etcétera, eran o son delitos, sobre todo la desaparición forzada de personas, delitos que se van actualizando. Por ello, fue por lo que se pudo entablar todo un procedimiento en contra de él, sin decir en un momento determinado, es que ya prescribió. Que no lo llevaron a prisión fue por su avanzada edad. Que se determinó prisión en su casa, pues fue por su avanzada edad. Pero el delito estaba vigente. Exacto. Pero en otros delitos, vamos, el de corrupción, no sé cuál sea la pena que amerite, cuál es el tiempo que dure la posibilidad de encontrarlo, bueno, de ejercer acción penal, pues es difícil. En el caso de Carlos Salinas de Gortari. Carlos Salinas es un tipo que me cae muy mal. El derecho me cae muy bien. El derecho dice, si ya operó la prescripción, no puedes actuar en contra de él. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa es un tipo que fue denunciado ante la Corte Penal Internacional por un amigo, exalumno mío. Bueno, sí, pero no prosperó. ¿Por qué? Porque no se acreditó que él hizo algún disparo o que él ordenó llevar una matanza masiva. Era un grupo de delincuentes contra otro grupo de delincuentes los que se estaban matando. ¿Dónde está el delito? ¿Dónde está el vínculo? De Enrique Peña, pues es muy interesante el caso de Enrique Peña. Por lo siguiente, van 2 años, bueno, 1 año y 8 meses que dejó el cargo. Todavía estamos en tema de la prescripción, 1. 2. Hay una denuncia que presentó el actual titular del Ejecutivo Federal. Bueno, si él ya denunció sin necesidad de solicitarle permiso a la ciudadanía, o sea, de una consulta, pues que continúe con esa denuncia. Él formuló una denuncia, hubo una videograbación, se ha difundido por todos lados en que dice, venimos a denunciar a Enrique Peña. Bueno, pues que continúe, ya lo pudo hacer. ¿Qué es lo que se necesita? Única y exclusivamente que la Fiscalía integre la carpeta de investigación. ¿Tienes elementos? No. Bueno, pues entonces determina el no ejercicio de la acción penal. Hay elementos que demuestran que cometió un ilícito, pues ejerce acción penal. Y vamos a ver qué dice el juez, porque también falta la versión del señor juez. Y la del juez de distrito y de amparo también. Estábamos, doctor, en el tema de la Fiscalía. La Fiscalía, por mandato constitucional, es un órgano autónomo. Y ese órgano autónomo, usted ya adelantaba que ya existe una denuncia en contra del presidente Peña Nieto.
y su función como órgano técnico será integrar esa carpeta de investigación y determinar si existe o no probable responsabilidad para efecto de hacer la propuesta ante un juez. ¿Usted tiene alguna sensación, algún sentir de ese órgano técnico y su actuación en este sexenio? ¿Sí estamos alcanzando la autonomía de la Fiscalía? ¿Estamos perdiendo la autonomía de los órganos constitucionalmente autónomos? Y no estoy haciendo un juego de palabras, es lo correcto. ¿Estamos perdiendo esa autonomía, doctor, o la estamos reforzando en este sexenio? Desgraciadamente se ha perdido. No nada más de la Fiscalía, vamos a platicar de la otra institución muy importante. Conste que yo fui uno de los principales detractores de ella, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En la anterior presidencia de la comisión Florencio hizo cosas muy buenas, muy interesantes. ¿Y qué pasa? Que no se reelige al que fue su titular, sino que se designa a alguien que no reúne un requisito, dicho por la ley, no por mí, no reúne un requisito el de no haber pertenecido a un partido político y sin embargo se le designa como presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos porque hay un designio presidencial. En el caso de la Fiscalía, ¿quién propone la terna? Pues el presidente de la República. ¿Y a quién propuso? Pues gente de su confianza. Ah, caray. Si es de su confianza, ya no hay tanta independencia y autonomía. Y recientemente, y vamos a decirlo claramente, en el asunto que platicó usted con don Jorge Raúl García Sosa, se aprecia la serie de errores que se cometieron por la Fiscalía que dejan entrever que no hubo una verdadera autonomía y no se actuó con profesionalismo y respetando la ley. Entonces, cuando se me pregunta por parte de usted, ¿cree que la Fiscalía hoy está cumpliendo su calidad de órgano autónomo? No, definitivamente no. Más grave todavía, ¿quién ha estado dando información sobre el tema de Emilio L., el ejecutivo? ¿Y él por qué tiene que hablar de esos temas? Ahí está incurriendo incluso en un delito, porque no se puede dar información de una carpeta de investigación en la forma en que lo hizo en Coahuila hace una semana. Esa es una información reservada y también es responsabilidad de quien está integrando esa carpeta de investigación, de quien es titular de la Fiscalía por estar dando información. Hace muchos años, una querida amiga mía tenía un importante cargo en la Procuraduría General de la República y le mandé un día un mensaje: deja de dar esas entrevistas de banqueta. Es inaudito que a mí, defensor, o a mi cliente le nieguen ustedes información de una averiguación previa, hoy carpeta de investigación, pero que a los periodistas les estés dando toda la información de un asunto al que no deben tener acceso porque hay sigilo. Pues lo mismo sucede aquí, hay sigilo, hay una situación de no estar difundiendo la información que impera dentro de una averiguación previa, hoy carpeta de investigación, y el hecho de estarlo difundiendo es romper con las reglas del derecho, romper con el Estado de Derecho, con el orden jurídico, lo que es muy delicado y grave. Y esta versión de darle o de quitarle la verdadera autonomía a los organismos públicos o constitucionales autónomos es romper, es dinamitar el Estado de Derecho. Lo que tanto trabajo nos costó, o les costó a muchos mexicanos, tal vez algunos no estuvimos de acuerdo con un organismo, tal vez no estamos de acuerdo con el otro, pero ya están. Pues hay que respetar ese Estado de Derecho, hay que respetar esa autonomía. A mí, Alberto del Castillo del Valle, no me acaba de gustar el Instituto Nacional de Acceso a la Información.
¿Existe? Bueno, pues si existe, hay que respetar esa autonomía. No me acaba de gustar la versión de etcétera, pero están. Mientras estén en la ley y con esa condición de organismos públicos o constituciones autónomos, no dependientes ni del legislativo, ni del ejecutivo, ni del judicial, hay que darles esa versión de que actúen. Y, por cierto, los integrantes de estos organismos deben tener la calidad y la capacidad y la condición de imponer Su independencia. su independencia, claro. Hay un tema en materia de administración de justicia. El artículo 13, el artículo 17 hablan de la independencia de los tribunales. ¿Por qué se le va a imponer al juzgador la voluntad de otra persona? Bueno, el 17 habla de la imparcialidad, pero pleno y totalmente. Y lo reitera el 109, fracción 3. Hay responsabilidad administrativa cuando se viola el principio de imparcialidad. Pues si un organismo público constitucional autónomo ha sido afectado y sus integrantes aceptaron actuar fuera de los lineamientos de la ley, violan el principio de legalidad, pero también el de imparcialidad. Y eso hay que tomarlo en cuenta, sobre todo porque vienen unas elecciones muy importantes, elecciones para llevar adelante la reintegración, la recomposición, la forma en que van a estar compuestos los órganos legislativos federales, que haya la posibilidad o haya la certeza de la autonomía de este Instituto Nacional Electoral, de la Fiscalía General de la República, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, etcétera. Doctor, con este tema terminaría y lo voy a tomar de estas expresiones que nos hace favor de compartir. Obviamente, además de ser un especialista en amparo, es un constitucionalista y una persona especializada en historia de México. Y hacia allá va mi pregunta. El presidencialismo en México fue algo que la misma sociedad fue evolucionando hasta crear pesos y contrapesos que ya lo teníamos constitucionalmente, pero materialmente no se vivía. La época del presidencialismo, donde el presidente podía controlar la Suprema Corte, el presidente controlaba su poder legislativo y no existían obviamente los órganos constitucionalmente autónomos. La sociedad mexicana, el poder legislativo, las luchas de las oposiciones en su momento logran estos órganos constitucionalmente autónomos que permiten esos equilibrios, permiten que el peso y el contrapeso en las decisiones políticas sea cada vez mejor. ¿Cuál es su apreciación en estos últimos 2019-2020 sobre ese ejercicio de pesos y contrapesos? ¿Vamos para mejor? ¿Estamos en un retroceso? ¿Qué vamos a esperar en ese ejercicio, en la función constitucional, los juristas, los mexicanos en general? Desgraciadamente vamos en un retroceso, infortunadamente. Estamos regresando a los tiempos en que el señor presidente era el señor presidente. El 1 de septiembre no había labores, ¿por qué? Porque era el día del presidente. ¿Y qué implica eso de que es el día del presidente? Es el día en que tenemos que rendirle tributo al señor presidente. Están tratando de regresar a esos tiempos. Perdón, ¿qué hora es la que usted ordene, señor presidente? Eso debe superarse. No debemos regresar a esos puntos. De hecho, dice bien, la sociedad mexicana exige, en el transcurso del tiempo, exige esa teoría de los pesos y contrapesos, pero real, no nada más en el papel. 1836, la Constitución centralista que tanto critica a todo mundo, pero para allá van. En esa Constitución donde se estableció, escucha esta versión, el presidente velará porque el judicial esté cumpliendo con sus tareas. El judicial tendrá que rendirle un informe al presidente, ¿pero por qué?
si es un poder autónomo. Bueno, pues ante esa situación fue que van creándose esos pesos, esos contrapesos, esos medios de control constitucional. 1994, 1995, se crean las controversias constitucionales, se crea la acción de inconstitucionalidad. Fin del sexenio de Ernesto Zedillo, pues la Suprema Corte de Justicia le pega 1, 2, 3 veces. Ah, caray, ahora sí ya hay independencia. Sexenio de Vicente Fox Quesada le pegó 2 o 3 veces, 4, no sé cuántas veces, en juicios de controversia constitucional. Por cierto, hubo uno muy, muy interesante, uno que promovió, un juicio de controversia constitucional, que promovió el entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, exacto, Por el uso horario. por el uso horario. ¿Por qué si estaba en contra de ese uso horario, hoy como presidente de la República lo decreta? O sea, ¿dónde está la congruencia? No la hay. Pero encontramos en el sexenio de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa la independencia del Poder Judicial. O sea, se van 2 sexenios de oposición en que se respetó al judicial, se respetó la Comisión de Derechos Humanos, las autonomías se respetaron. Llegamos al sexenio de Enrique Peña Nieto y ¿quién cometió el primer error? La Suprema Corte. Hubo un asunto, una controversia constitucional planteada por el Ejecutivo en contra de una norma, la ley relativa a las víctimas y la reparación del daño. La impugnó el entonces presidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. Y el presidente que asume entonces el cargo, Enrique Peña, desiste de esa controversia constitucional. Gravísimo error, no haberse desistido, sino el que cometió la Suprema Corte de Justicia. ¿Cuál? Darle trámite a ese desistimiento. Conforme a la ley reglamentaria de las fracciones 1 y 2 del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así se denomina, no Sí. es que yo estoy Sí, aquí así diciendo algo grandilocuente, no se debe dar trámite a un desistimiento de una controversia constitucional en materia de leyes. Y se le dio trámite. ¿Por qué? Porque el presidente desistió, volvió la Suprema Corte de Justicia a caer bajo el dominio del Ejecutivo. Y en el actual sexenio, pues hemos visto desgraciadamente una situación en donde la Suprema Corte de Justicia ha actuado como comparsa. Hemos visto otros temas donde la Suprema Corte de Justicia ha actuado con dignidad. El tema Baja California. De Baja California, eso fue genial. Y también el tema de la retribución de los servidores públicos. Claro. No violentar derechos adquiridos a esos empleados que ya habían obtenido ese salario, y una norma no podía disminuir el salario porque estaría afectaría los derechos ya generados en favor de ese empleado, ¿no? Exacto, entonces ante esa situación pues podemos ver nosotros 2 ejemplos en que la Suprema Corte se ha estado apartada, pero en otros casos le ha dado validez, le ha dado viabilidad, ha aceptado las críticas al Poder Judicial, críticas insanas, críticas injustas, han castigado a jueces que han cumplido con su deber y los han castigado, y no ha habido una situación en donde diga el Poder Judicial, oye, espérame, no digas que somos corruptos, actuamos conforme a derecho. El juez, el magistrado, actuó conforme a derecho. Y vuelvo al tema de esta plática. Y si un juez o si un magistrado o si un secretario ha cometido un ilícito, pues que se le investigue. Y ya después de que se encuentren elementos en su contra, que se le
someta a un procedimiento ya de responsabilidad penal, ya de responsabilidad administrativa, pero solo hasta después de que ese servidor público haya sido encontrado probable responsable. Hubo un asunto recientemente en que a un secretario de juzgado, bueno, y a la juez también, los tildan de delincuentes con una grabación, que no sé quiénes aparecen en esa grabación, y con una situación muy particular. Decir, ya le dije al secretario que va a recibir el dinero, oye, y el secretario cuando fue oído, para poder determinar que realmente había ese acuerdo de voluntades. Usted y yo quedamos de vernos el día de hoy, hubo un acuerdo de voluntades. Pero allí, ¿dónde está ese acuerdo de voluntades? Y vamos a recordar, aunque me da coraje y me da tristeza y es penoso y es vergonzoso, la versión de varios abogados que le dicen al cliente, dame tantos pesos para el juez, y ni se los dan. No, porque no funciona así. Claro, entonces, ¿cómo es que castigaron al secretario? ¿Cómo es que ya exhibieron a la juez diciendo que hubo corrupción? Tal vez hubo corrupción, acredítamela. No es nada más de dientes para afuera, es con pruebas, con datos de prueba, como lo exige un juicio serio, decente, un juicio pegado a la Constitución, al orden jurídico. Voy a emplear unas palabras que no me gustan mucho, pero bueno, de Ernesto Zedillo, de un país de leyes. ¿Para qué me sirve tener la ley si siguen violentando la ley? Con esto yo concluiría, doctor. Los delitos no se litigan en videos y los delitos no se litigan en televisión. ¿Está usted de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Si yo litigara en videos o en televisión, estaría perdido. Pero si yo litigara con base en lo que dice la propia Constitución, uno de los principios y de las reglas, de las normas que le dan forma al proceso penal, procurando la reconstrucción de los hechos, procurando llegar a la verdad histórica, estamos adelante. Pero si es a base de críticas insanas, de descalificaciones absurdas, sin base legal, sin pruebas, estamos perdidos. Se rompió el Estado de Derecho. Doctor, muchas gracias. ¿Algo que desea agregar para nuestros amigos del foro? Sí, como no, con mucho gusto. Primeramente, gracias a ustedes. Y en segundo lugar, invitarlos a meditar sobre todas estas cuestiones. Meditar en que no es con base en me cae mal aquel tipo, es mi adversario. No, no, es con base en la realidad, con base en pruebas, en datos de prueba, en determinar que alguien efectivamente cometió un ilícito. El caso que estamos mencionando, vuelvo al planteamiento, va a haber una consulta ciudadana. ¿Y qué va a decir la consulta? ¿Estás de acuerdo en que se enjuicie a los anteriores presidentes? Yo también estoy de acuerdo que se enjuicie al actual presidente. Y me gustaría verlo en la cárcel. ¿Por qué delito? Ah, caray. Ese es el meollo del asunto. ¿Cuál es la conducta ilícita que se le está atribuyendo? ¿Cuáles son los hechos en que se basa esa denuncia y cuáles son las pruebas que se tienen para acreditar que efectivamente se cometió esa conducta ilícita? Y solamente cuando se reúnan estos puntos hablaremos de un Estado de Derecho y hablaremos de la posibilidad de llegar a una sentencia conforme a los artículos 16, 14 y 22. 21. El 21 que dice que es competencia de los jueces imponer las penas. Sí, pero la pena la va a imponer siempre y cuando aplique debidamente la ley al caso concreto, cuando realmente encuentre lo que usted dijo, la aplicación exacta de la ley al caso. ¿Con pruebas? De otra forma, no. Hay una película muy interesante de aquellos años de la época de oro del cine mexicano, la película Los Tres Huastecos, cuando el Pedro Infante, el soldado, le dice a Pedro Infante, el dueño del bar,
es que tú eres vas a ser juzgado coyote. Y le dice, sí, pero quiero que sea juzgado y que tengas una soga para que me cuelguen con pruebas nada más. Sin pruebas, no me juzgues. Es lo que necesitamos, pruebas, hechos y que haya una conducta realmente prevista en la norma y que no se esté jugando con que vamos a hacer una consulta popular cuando ya presentó una denuncia en 2017 que continúe con esa denuncia. Doctor, muchas gracias por recibirnos, muchas gracias por permitir que el equipo de abogados de Empresa en Acción conviviéramos con usted en su despacho. Gracias por permitirnos esta entrevista, gracias por dar su conocimiento tanto a nosotros como al foro, como a todos sus alumnos. Yo diría a nombre de todos los que hemos pasado por las aulas, gracias, maestro. Gracias, don Eric, y estoy a sus órdenes para cualquier otra posibilidad de participar con ustedes. Gracias, doctor. Amigos, los esperamos en un nuevo programa de Abogados de Empresa en Acción.